nos convoca a participar de este encuentro, y también a Elsa Aubert, que es con quien estuvimos coordinando todo el armado de la charla. Es súper importante para nosotras estar acá, y obviamente un agradecimiento muy grande a la Universidad Nacional de Guillermo Brown, bueno, es la primera actividad que estamos haciendo, esperamos que sea la primera de muchas. Desde marzo que venimos hablando, cuando todavía no existía el contexto de pandemia, de llevar a cabo una propuesta, así que bueno, con todo este año, noviembre, lo estamos llevando a cabo, así que les agradecemos mucho por estar. Yo voy a empezar a compartir pantalla, y les pido por favor que cualquier cosa en el chat nos vayan avisando. Flor también va a estar atenta, y luego de compartir pantalla vamos a dividirnos la presentación con Flor, así que estaremos las dos atentas a lo que suceda en el chat y levantando las consultas. ¿Se ve bien, Flor? Sí, perfecto, Lu. Genial. Bueno, como comentamos, al principio de este año estuvimos charlando con Elsa porque nos habíamos encontrado en otras instancias, y ella había participado con otra colega nuestra sobre pensar educación, tecnologías, y bueno, y el rol de Wikipedia más que nada, pero los proyectos Wikimedia en general en los ámbitos educativos, y a partir de esto surge el poder al menos cerrar este año con una primera charla que dé cuenta de las experiencias que venimos desarrollando desde Wikimedia Argentina. Sin duda, siempre es importante establecer la diferencia entre lo que es el movimiento Wikimedia y lo que son los proyectos Wikimedia, entre ellos el más importante, Wikipedia, o el más conocido, porque Wikimedia Argentina es la organización a nivel local en nuestro país que representa a la Fundación Wikimedia, que tiene sede en San Francisco. Wikimedia Argentina en Argentina está registrada como una asociación civil, pertenecemos al tercer sector si se quiere, y tenemos dentro de Wikimedia Argentina 3 programas que son los que coordinan la propuesta de divulgar qué es Wikipedia, divulgar qué son los proyectos Wikimedia, y llevar a cabo actividades y espacios de formación para que gente que antes no se acercaba a la herramienta desde la edición pueda acercarse y pueda también contextualizarla en sus propuestas de trabajo. Entonces, como ven, Wikimedia Argentina tiene 3 programas que son muy amplios, que es el programa de Cultura y Conocimiento Abierto, que es un programa que específicamente gestiona todo lo que está vinculado con las líneas de trabajo en instituciones culturales y en museos y archivos a nivel nacional. El programa de apoyo a la comunidad, que es un programa súper importante porque tiene, digamos, como principal motor el acompañar a la comunidad de editores y editoras que se encuentra en Argentina y que, digamos, forma parte de las actividades más wiki, que después vamos a profundizar un poquito, que tiene que ver con encuentros editatones, que yo imagino que habrán escuchado ese concepto, editatones para editar contenido sobre una temática, o mismo organizarse en torno a un tema y empezar a registrar con fotos y poder liberarlas. Es decir, el programa de apoyo a la comunidad acompaña a fortalecer esa comunidad de editores y editoras, voluntarios y voluntarias, que construyen Wikipedia todos los días, ¿sí? Y por otro lado, el programa de Educación y Derechos Humanos, que es con el que llevamos a cabo con Flor todas nuestras actividades, que es el programa que trabaja esta cuestión de la divulgación y del ejercicio y la formación en relación a proyectos Wikimedia y cultura libre en educación, compartimentado en diferentes áreas, tanto en escuelas secundarias como en universidades, y también dentro del programa de educación tenemos un proyecto específico que es Wiki Derechos Humanos, que trabaja con organismos de derechos humanos y con incluso escuelas y universidades que tienen como pilar central trabajar en torno a la memoria reciente, a derechos humanos, etc. Obviamente, cualquier duda que tengan sobre esto, vamos a ir avanzando y nos pueden consultar, pero para poder tener un mapa general de lo que hace Wikimedia Argentina, que tiene su autonomía con respecto a la Fundación Wikimedia, no tenemos la misma línea estratégica que tiene la Fundación Wikimedia, ni tenemos los mismos programas, incluso eso siempre es decisión de los capítulos de las organizaciones a nivel local, y del análisis que hacemos desde la organización de qué consideramos que podemos aportar en nuestro contexto en específico, ¿sí? Principalmente desde Wikimedia Argentina trabajamos con Wikipedia en español también. Esto es importante aclararlo.
no trabajamos con las Wikipedias en todos los idiomas, que después vamos a comentar un poquito ese detalle, y también esto tiene que ver con poder visibilizar en nuestro idioma y a partir de nuestras fuentes primarias y secundarias, procesos históricos, contexto actual, etc. Cualquier consulta que tengan pueden hacerla por el chat y las vamos tomando. En cuanto a los proyectos Wikimedia son muchos, a comparación de lo que por ahí siempre individualizamos en Wikipedia. Wikipedia es el principal proyecto, que es el logo más conocido, el rompecabezas con la W en diferentes idiomas. Pero a los proyectos Wikimedia lo conforman un grupo de proyectos, que son 14 en total, que tienen, digamos, como principal objetivo pensarse desde la cultura libre y desde lo que llamamos las licencias libres. Todo lo que pasa en el entorno wiki, tanto en Wikipedia como en el resto de los proyectos, son experiencias que pueden ser transformadas, que pueden ser elaboradas, reelaboradas, desde los propios autores, es decir, los editores y las editoras, para poder seguir compartiendo y divulgando el conocimiento libre. Es decir, todo lo que hacemos dentro de los proyectos Wikimedia siempre va a estar bajo las licencias que se conocen como Creative Commons o licencias libres, porque lo que mueve al movimiento Wikimedia es poder compartir, pero no solo compartir para leer, sino compartir para crear. Entonces, en ese sentido, todos y todas somos autores de lo que sucede en estos proyectos, somos, digamos, parte de ese proceso de construcción del conocimiento, y la manera de que ese proceso sea efectivamente un proceso colectivo y colaborativo es porque se encuentra bajo licencias libres, ¿sí? Y en este sentido van a ver que nosotros retomamos todo el tiempo la cuestión de las licencias, porque es lo que permite que Wikipedia pueda crecer en diferentes partes del mundo gracias al trabajo voluntario de un montón de personas que están constantemente actualizándola y generando más contenido. Wikipedia es la enciclopedia libre, quizás la que más contacto tenemos cuando hacemos una búsqueda en Google, la que más vista tenemos, la que podemos identificar probablemente de forma muy rápida, pero existen otros proyectos que vienen de alguna manera, en un principio, a alimentar Wikipedia y luego se empezaron a formar como proyectos muy propios que podían tener su vida más allá de ilustrar Wikipedia o de servir para Wikipedia en relación a algo puntual con su contenido, y son todos estos proyectos que ustedes ven acá. El más conocido, o el que quizás hoy también vamos a profundizar un poquito, es Wikimedia Commons. Wikimedia Commons es el repositorio de imágenes y multimedia libre más grande del mundo. Tiene hoy en día más de 60 millones de archivos liberados por sus propios autores o por también instituciones a nivel global que han liberado colecciones de museos, fondos documentales, etcétera, y que hoy están disponibles en Wikimedia Commons y que obviamente son utilizados para ilustrar contenido en los artículos de Wikipedia, ¿sí? Después, por ejemplo, hay otro proyecto que empieza a ser bastante conocido cada vez más, por suerte, que es Wikidata. Wikidata es la base de datos libre que alimenta todo lo que está vinculado con el metadato en Wikipedia. De hecho, ustedes habrán visto que cuando ingresan a Wikipedia, la mayoría de los artículos tienen un infobox, una caja de información que resume el dato duro que corresponde al contenido de ese artículo. Bueno, todos esos datos duros se levantan de Wikidata, y de hecho está enlazado a Wikidata, y eso es una manera también de pensar diferentes formas de visualizar la información, de organizar, de jerarquizar y de tener en un punto catalogado todo ese acervo de información que hace a Wikipedia, ¿sí? Después hay un montón de otros proyectos que tienen como el objetivo de, por ejemplo, una guía de viajes libres, que es Wikiviajes. Wikispecies sirve mucho para profesores y profesoras de biología. Bueno, nosotros lo trabajamos mucho con colegas de la Universidad Nacional de Río Negro y de la Universidad Nacional de La Plata, sobre especies vinculadas a la paleontología y a la arqueología. Realmente te abre un mundo de posibilidades cuando quien conoce lo que se propone hacer entiende la propuesta específica de ese proyecto, y también se propone como recorrerlo, investigarlo y pensar cómo puede ser adaptado en sus propuestas pedagógicas, que esto es con lo que vamos a cerrar principalmente. Bueno,
La idea es poder que ustedes, aparte de Wikipedia, vean que existen otros proyectos Wikimedia, y por eso siempre distinguimos. Wikimedia es el movimiento, sí, es el paraguas de, digamos, institucional, pero también social, porque nos representamos en un movimiento virtual social, con personas en todo el mundo que construyen contenido en estos proyectos, y Wikipedia es uno de los proyectos, es el más importante, el más conocido, y es el primero que se crea en el año 2001, y es el que le da, podríamos decir, como sentido al movimiento Wikimedia, ¿sí? Un poquito lo que fuimos pensando es, bueno, ¿qué se conoce de Wikipedia y qué no se conoce de Wikipedia? En general, quizás tenemos una relación como muy automática y estamos acostumbrados y acostumbradas a ver que Wikipedia es uno de los primeros sitios que aparecen arrojados en las búsquedas de Google, después de YouTube y otros sitios mucho más populares. Wikipedia es el que sigue, en cuanto a contenido suele ser el primero muchas veces. Entonces, en este sentido, sí se puede pensar que, se puede plantear que Wikipedia es una enciclopedia libre, de hecho es su lema, la enciclopedia libre. Está escrita en más de 300 idiomas, es decir que se puede encontrar contenido en la Wikipedia, muchos idiomas en el mundo, y algo que es súper importante, aparte de que se puede consultar y se puede editar, es decir, todos y todas podemos hacerlo, tanto como consultarla, pero más bien editarla, es un botón que si nos creamos un usuario en Wikipedia tenemos todos y todas a disposición. Se escribe de forma colaborativa, y se escribe de forma colaborativa con personas en todo el mundo que son voluntarias. Los usuarios de Wikipedia, las usuarias de Wikipedia, no trabajan para la Fundación Wikimedia escribiendo contenido, sino que son personas que eligen voluntariamente, por amor al conocimiento libre, por estar, digamos, por apoyar la propuesta de construir contenido colaborativamente de a pares, eligen actualizar, curar, sostener una enciclopedia libre, o si se quiere, la enciclopedia libre más grande del mundo, que haya existido en diferentes idiomas en todo el mundo, ¿sí? Veo que Gladys levantó la mano, no sé si... Gladys, si querés escribir tu pregunta en el chat porque los micrófonos están silenciados. Eso le estaba diciendo, si no al final de la conversación, Gladys, habilitamos y ahí podemos hacer un ida y vuelta, como prefieras vos. Perfecto. Bien, entonces se escribe de forma colaborativa y son voluntarios y voluntarias. Yo acá en el grupo que está escuchando veo algunas personas que ya han transitado la edición en Wikipedia, y tiene que ver con esta idea de poder animarnos a ser partes también de la producción de ese conocimiento, y también tener en cuenta que desde nuestras profesiones, desde nuestra expertise, desde nuestros recorridos y trayectorias personales, académicos, de aficionados o aficionadas sobre un tema, tenemos mucha información en nuestras manos que pueden servir de forma muy importante para poder mejorar información, para poder contextualizar información, y siempre remitiendo a fuentes que son producidas en nuestros contextos, fuentes primarias y secundarias, que es lo que le da sentido también a sostener la información en Wikipedia. Por eso es súper importante tener en cuenta esto, que es cuando rompemos esa barrera de que solo pensamos Wikipedia como espacio de consulta, y también la pensamos a través de la consulta en un espacio que nosotros podemos aportar muchísima información y ayudar a que el contenido sea lo más robusto posible. Bien, y aquí hay un debate que siempre está presente sobre cómo se construye Wikipedia, porque quizás en general, si no sabemos cómo se construye Wikipedia, tenemos como la idea de que es un espacio, una plataforma cerrada, que solamente hay algunos administradores que pueden filtrar la información, y y que no todos y todas podemos realmente ser parte de ese proceso. Bueno, Wikipedia se construye de forma colaborativa desde el momento uno que se pensó. No hay robots detrás de Wikipedia, son personas, como dijimos, son personas voluntarias que lo hacen de forma colaborativa. Cuando empezás a participar de Wikipedia como editor o editora, en general te creas un usuario dentro de Wikipedia con el que accedes y con el que también generas una identidad wiki. Hoy la idea de wiki viene a ser como un macro concepto, porque todo lo que
se asemeja a wiki, para nosotros es muy wiki, digamos. Entonces hay la idea de wikificar, que es darle formato al contenido, digamos, el formato de artículo de Wikipedia. Es decir, se genera una comunidad en torno a Wikipedia, que es la que la sostiene y es la que toma decisiones a nivel global, es la que acompaña cualquier cambio dentro de la Wikipedia, la que defiende la información dentro de Wikipedia, y es una comunidad que se va agrandando a medida que más gente se va sumando. Nunca, no es una comunidad que esté cerrada en el sentido de que hay que tener una membresía para formar parte de Wikipedia. Al contrario, es animarse es sentirse interpelado o interpelada por el contenido y animarse a ser parte de ese proceso. Por ejemplo, Flor y yo entramos al mundo wiki como trabajadoras. Antes no editábamos Wikipedia, empezamos a editar Wikipedia para poder formar a personas en la edición desde el ámbito educativo. Pero hay los editores históricos de Wikipedia, son personas que ingresaron a Wikipedia hace 15 años y que empezaron a transitar solos y solas Wikipedia y a hacer como un proceso muy autodidacta, que por suerte hoy hay mucho más conocimiento sobre cómo se puede hacer y muchas más organizaciones acompañando esos procesos, pero siempre desde la base de lo colaborativo, ¿sí? Es un movimiento a nivel global y esto es súper importante porque no es que toda la información que aparece en la Wikipedia en español va a aparecer literal en la Wikipedia en inglés. No, porque son dos comunidades diferentes, sí. Luli, te interrumpo un segundo porque justo esa es la pregunta de Natalia, que dice, si cada idioma tiene su propia comunidad, ¿significa que los conceptos pueden no ser los mismos en un idioma que otro? Bien, perfecto, Natalia. Es como que nos leímos la mente. Sí, claro, esto es lo que yo estaba diciendo. Las Wikipedias en diferentes idiomas son construidas por las comunidades de esos idiomas, ¿sí? Entonces, seguramente la información que haya en la Wikipedia en inglés sobre un tema va a ser diferente a la información que está en la Wikipedia en español o a la Wikipedia en francés o en la Wikipedia en tailandés, porque las fuentes que se usan son distintas y los procesos a partir de los cuales se escribe la información representan a comunidades distintas. El ejemplo que muchas veces damos es, por ejemplo, si ustedes leen todo lo que fue el proceso último de intento de independencia en Cataluña después del referéndum del 1 de octubre del 2017, si no me equivoco, si ustedes lo leen en inglés, lo leen en español y en catalán, van a ver que lo que se describe en cada artículo y lo que se documenta y registra con fuentes primarias y secundarias es completamente diferente, porque eso depende de la comunidad que lo está escribiendo, que no quiere decir que no sea confiable, lo que quiere decir es que cada comunidad tiene su perspectiva de cómo escribir determinada información y la mayoría remite a diferentes fuentes. No está bien visto que en la Wikipedia en español creemos información sobre un tema y referenciemos a fuentes en inglés, por ejemplo. Lo importante de tener la Wikipedia en cada idioma es poder darle fuerza al acervo de fuentes que tenemos en nuestro propio idioma. Entonces, siempre eso se va a notar mucho. Hay en algunos temas que no es literal, pero tampoco es que hay grandes diferencias sobre lo que se escribe en un idioma y otro, pero cuando nos metemos en procesos históricos, en conflictos actuales, en perspectivas historiográficas, asegurado que la perspectiva y las fuentes que se citen van a estar planteadas según cómo lo plantea cada comunidad y cómo cada comunidad hace ese análisis. La Guerra de los 100 años está muy diferente contada en la Wikipedia en francés que en la Wikipedia en inglés. Y eso tiene, digamos, también todo un proceso que hace a la construcción de la información en cada comunidad que lo escribe, ¿sí? Lo mismo en cuanto a la relevancia. Hay temáticas que son relevantes en Wikipedias de un idioma que no son relevantes o no son consideradas relevantes para tener un artículo en la Wikipedia de otro idioma. Siempre ponemos el mismo ejemplo. En la Wikipedia en inglés, por ejemplo, hay un artículo gigante sobre la orientación del papel higiénico, digamos, de qué lado ponemos la hoja cuando ponemos el papel higiénico en nuestra casa. Eso tiene un artículo en la Wikipedia en inglés con 90 referencias externas, fuentes externas que lo sostienen. En la Wikipedia en español nunca pudo sostenerse un artículo así porque la comunidad que estaba detrás digamos, de ese artículo consideraba que no era relevante un artículo que se llame la orientación del papel higiénico. Entonces, eso también es parte, o son decisiones que toma la comunidad cuando está escribiendo, ¿sí? Y por otro lado, hablamos de una comunidad que es horizontal, sin duda, o sea, que por ser horizontal no quiere decir que sea ultra pasiva, es decir,
Hay disputas, que son lo que Flor va a comentarles después, hay diferentes perspectivas y sesgos instalados en Wikipedia, que son debates muy presentes, es decir, Wikipedia no es un sitio donde las decisiones se dan en automático, porque piensen que si hay comunidades de voluntarias, de personas voluntarias atrás, es porque hay personas que debaten sus posturas, que fundamentan sus posturas, y que llegan a consensos, lógicamente. Bueno, eso se da en una idea de comunidad horizontal, pero para poder organizar toda la información que hay en Wikipedia, que en la Wikipedia en español estamos hablando de más de 1.600.000 artículos hoy en día, es mucha información. Para poder organizar toda esa información, para poder generar instancias de construcción del conocimiento donde reine el respeto, haya compromiso, haya responsabilidad por la información, obviamente que la comunidad se da un sistema de organización interno para poder, sobre todo, gestionar y curar la forma en la que se va generando el conocimiento y cómo se va sumando gente nueva a la comunidad. ¿Esto qué quiere decir? Que dentro de la Wikipedia hay diferentes roles, nosotros vamos a mencionar los roles más, digamos, más específicos, pero hay muchísimos roles, después cuando cerremos le vamos a compartir algunos materiales que explican muy bien esto, porque creo que les puede sumar para profundizar. Pero hay diferentes roles, el rol de los usuarios históricos, los editores y las editoras, que tienen su nombre de usuario en Wikipedia, que puede ser anónimo, es decir, no hay que estar en Wikipedia con nuestro nombre y apellido si no queremos estar. Podemos tener un usuario anónimo y de igual manera vas a ser considerado parte de la comunidad y la gente probablemente te empiece a llamar por ese nombre dentro de lo que es la comunidad wiki. Y existen, digamos, como 3 roles bastante identificados que tienen que ver con los usuarios que se suman día a día, los usuarios más históricos que vienen editando Wikipedia hace mucho tiempo, y los usuarios que también son históricos, pero que son elegidos por la comunidad, son votados, se vota dentro de Wikipedia, para que tengan un rol de administradores, que son los bibliotecarios o las bibliotecarias, ¿sí? Esos usuarios que son votados por la comunidad son aquellos que se le da un botón más para poder, sí, gestionar un poco o acompañar en la gestión de tanta información en constante producción, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si hay un tema, un artículo que se está creando o que está siendo editado, que está siendo súper conflictivo porque es una temática, por ejemplo, política o social muy vigente, los bibliotecarios tienen la posibilidad de proteger un artículo o semiproteger un artículo porque está siendo muy vandalizado. En Wikipedia hay muchos vandalismos, gente que solamente se crea usuarios en Wikipedia para desinformar, entonces eso es muy cuidado en Wikipedia y muchos artículos son protegidos para evitar eso, o muchas veces esos usuarios que son identificados como usuarios que generan ataques vandálicos a los artículos son bloqueados, obviamente son avisados de que van a ser bloqueados y siguen generando esa información, la información que es, digamos, que se detecta que es desinformación, básicamente, puede ser borrada por los bibliotecarios o incluso por usuarios históricos que pueden hacerlo, pero todo este proceso siempre entra en un debate, ¿sí? Siempre está presente ese debate sobre el contenido y el cuidado del contenido, y en última instancia, el bibliotecario o la bibliotecaria, con el apoyo de la comunidad, porque fueron elegidos para eso, son quienes pueden actuar rápido sobre borrar información, bloquear usuarios o proteger contenido. Flor, veo que hay un chat, no sé si... Sí, por un lado, María Isabel pregunta si la protección es de parte de Wiki o uno como editor puede protegerlo en un momento determinado. Esa es una buena pregunta. Y después también Danesa comentaba que también pueden editar citas de referencia. Era más un comentario que una pregunta, entiendo, pero después si querés agregar algo más, Danesa, al respecto, nos avisas. Pero la pregunta de María Isabel tenía que ver con quiénes protegen en realidad y si otros usuarios también pueden proteger el contenido. Perfecto. Sí, exacto. En realidad, la protección es un poco como en formato comunidad, digamos. Cuando pasa, un gran ejercicio es cuando hay un tema que está muy vigente, por ejemplo, bueno, obviamente las elecciones de Estados Unidos durante la semana pasada, pero cuando fue en su momento las elecciones de Bolivia y todo el proceso en Bolivia, por ejemplo, pero bueno, millones de ejemplos que se nos pueden venir a la cabeza, como el artículo de pandemia por coronavirus, por ejemplo, son temáticas que van a tener muchísima gente que esté editando el contenido. La decisión de proteger un artículo y de hacerlo, en general hay usuarios que se llaman usuarios
autoverificados o verificados, que son los que tienen, digamos, la posibilidad de hacerlo porque la comunidad les da ese rol para hacerlo. Pero si no, siempre está la posibilidad de poner en aviso a un bibliotecario, que en general el bibliotecario cuando hay este tipo de situaciones está como muy atento a lo que está pasando, puede darle aviso al bibliotecario y el bibliotecario puede proteger el artículo o semiproteger el artículo. La protección no es para siempre, de hecho no está bien visto que sea para siempre, sino que la protección es para evitar que en una temática tan delicada se propague actos vandálicos o que sea una persona que esté constantemente atrás revirtiendo vandalismos que hacen, porque como no son bots, son personas, también se tiene en cuenta eso, o sea, no, evitar que haya alguien revirtiendo todo el tiempo el acto vandálico de otro usuario que tiene la intención solamente de generar desinformación, básicamente. Entonces, las protecciones son definidas en general por la comunidad o por la comunidad que está atenta a ese artículo en particular. A veces son algunos usuarios, editores que editan sobre ese tema y están justo en ese momento. Son también puestos en debate, obviamente, hay un espacio dentro del artículo en particular que se llama la pestaña de discusión, donde se debate si se puede proteger o no, y se pone en aviso también a un bibliotecario para que pueda hacerlo. Y se define si se semiprotege, si se semiprotege, se permite que otros usuarios que estén verificados puedan seguir editándolo, o si se protege totalmente, que solo los bibliotecarios pueden editarlo. En general, los artículos se semiprotegen, porque hay otros usuarios verificados que pueden editar. Pero todo esto hay que pensarlo contextualizado en la temática que estamos hablando, ¿sí? Y el auge de vandalismos que puede recibir un artículo, que les aseguro que pueden ser muchos en una fracción de segundo, digamos. Y en ese sentido, la comunidad de Wikipedia tiene un ejercicio súper interesante de estar muy atento y de ser, creo que uno de los pocos sitios que revierte vandalismos en muy poco tiempo, es decir, que permite que no se expanda la desinformación de forma tan rápida. Y es un ejercicio que obviamente la comunidad está constantemente haciéndolo. Suele ser muy interesante ver ese proceso en los artículos. No sé si hay otra pregunta, Flor. ¿No? Genial. No, por ahora no. Bien, y por último, algo que volvemos a remarcar, el trabajo de los usuarios, de los editores, de las personas que están detrás construyendo la información, es voluntario. De hecho, no está bien visto y no se permite que una persona que trabaje en un lugar se le pague por editar en Wikipedia. Eso es un conflicto de interés muy grande y puede llevar a que te bloqueen el usuario o que te bloqueen la IP desde donde estás editando, porque puede ser considerado autopromoción y no neutral, obviamente. Entonces, en ese sentido, siempre el hecho de ser voluntario también hace o plantea que no se está editando para alguien, sino que se está editando en pos de la producción del conocimiento libre, ¿sí? Y esto lo van a ver en muchísimos artículos, que hay artículos que tienen plantillas arriba del artículo cuando lo leen, que le informa a quien lo está leyendo que puede ser un artículo que esté digamos, cerca de ser un artículo de autopromoción, o que tenga un conflicto de interés, o que no sea neutral. Esos avisos también aparecen y son puestos por la misma comunidad en los artículos que se identifican problemáticos para que la gente se anime a trabajar, o para que los editores y editoras se animen a trabajar en poder darle el formato de Wikipedia a un artículo, que en general tienen que pensar que un formato de Wikipedia es el que ustedes ven, es oraciones se esperan cortas, no adjetivadas, con una jerarquía de información por apartado, bien organizado, con las referencias sustentando cada contenido. Es decir, eso es un poco el formato wiki, y ese es lo que nosotros llamamos wikificar, ¿sí? Bien, justo Luli, ahí Natalia hace otra pregunta que me parece que tiene un poco que ver con esto que venía ahora. Dice, ¿cómo es que se llega al consenso de la información sobre determinado concepto? En el caso de la pandemia, por ejemplo, entre los que toman lo que la OMS indica y los grupos contrahegemónicos. Bien, Natalia, excelente pregunta. Bien, acá voy a mostrar los 5 pilares de Wikipedia, que son como los pilares que vieron nacer Wikipedia, básicamente, o se definieron en el momento en que Wikipedia se estaba creando. Son 5 pilares, son súper amplios, pero un poco nos enmarcan en esta idea de cómo pensamos ampliamente Wikipedia.
Wikipedia es una enciclopedia, por ende no es un artículo académico, ni es un ensayo, ni es una nota periodística, ni es una nota de opinión. El formato per se que tiene que tener Wikipedia es un formato enciclopédico. Ya de esa manera, de alguna forma u otra, por lo menos visualmente, ya se plantea un esquema, una estructura de cómo va a ser un artículo. Y eso ustedes lo pueden ver en todos los artículos de Wikipedia, que en general, salvo algunos específicos, tienen una estructura muy, muy clara y plantean esta cuestión de los apartados, el índice, la jerarquía de la información, el primer párrafo, etc. El segundo punto, que creo que tiene mucho más que ver con lo que pregunta Natalia, es Wikipedia busca el punto de vista neutral. Y esta pequeña frase es un debate eterno en Wikipedia de cómo podemos plantearnos neutrales frente a la construcción del conocimiento. No existe neutralidad en la construcción del conocimiento, o es muy difícil ponerse de acuerdo. Entonces lo que plantea Wikipedia, o lo que se resuelve en cómo producir ese contenido de forma que sea lo más neutral posible, es que en un artículo aparezcan las diferentes posturas sobre una temática, los diferentes consensos y no consensos a los que se llega sobre una temática, obviamente documentados, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que si en el artículo de coronavirus hay, digamos, una línea en donde se plantea todo el debate que existe sobre las controversias o las teorías conspirativas del coronavirus, etcétera. Todo eso está en el artículo, está planteado en un apartado en específico, o de alguna manera se menciona, siempre documentado y siempre desligándonos de emitir opinión sobre lo que estamos escribiendo, ¿sí? Obviamente en el artículo prevalece la postura de la OMS, y con todas las fuentes que corresponden, pero en otros apartados del artículo se plantean las diferentes otras posturas que pueden haber surgido a lo largo del proceso del coronavirus a nivel global, ¿sí? Y eso en el artículo se lo puede ver bastante organizado, pero si van al espacio de discusión del artículo, van a ver que quizás eso se debatió muchísimo más y obviamente se deben haber presentado situaciones en las que no se llegaron a consensos y eso se traduce en la forma en la que el artículo está organizado, ¿sí? Pero lo mismo pasa, por ejemplo, con el artículo del aborto en Argentina, ¿sí? El artículo del aborto en Argentina claramente postula en el artículo las dos posiciones frente al aborto en nuestro país y aparecen de forma muy clara, especificadas y con sus fuentes que sostienen cada una de las posturas que se plantean, por lo menos las dos posturas más fuertes, ¿sí? Eso es una manera de escribir el contenido desde un punto de vista neutral, mostrar las diferentes voces que hay, las controversias que existen, y si no hay acuerdo o es un conflicto social en curso o es un debate muy en curso, se aclara en el artículo, al comienzo del artículo, que hacer un tema que está como muy en boga y es un contenido que está muy vigente, pueden existir desacuerdos constantemente a medida que se va escribiendo, y eso alerta a quien lo está leyendo de que va a estar cambiando o actualizándose la información constantemente. Pero toda información que queda en un artículo y todo punto que se representa en un artículo, siempre tiene que estar documentado en fuentes confiables, en fuentes verificables. Y en Wikipedia, una fuente confiable es considerada todas las fuentes menos un blogspot, menos Twitter, menos Facebook y menos Instagram. O sea, cualquier información que pueda haberse generado sobre el coronavirus en una página de Facebook a favor o en contra no puede ser considerado una fuente confiable. Va a ser considerado el informe de la OMS, por ejemplo. Por eso también eso es importante. No solo la confianza la otorga la opinión general que hay a nivel social, sino las fuentes que sustentan esa información y el tipo de fuente que estamos citando. Las notas periodísticas son fuentes confiables, los artículos académicos, los informes de organismos internacionales, tesis de doctorado, tesis de maestría, sitios oficiales, obviamente, de web, pero no un blogspot. ¿Por qué? Porque un blogspot, una página en Facebook, un tweet o un Instagram, podemos crearlo cualquier persona sin un control editorial previo y no tenemos que remitir a ninguna fuente para crear esa información. Entonces, eso no es verificable. Lo que es verificable son los otros tipos de fuentes. Podemos estar a favor o en contra o tener una opinión más cercana o menos cercana de determinado tipo de diario, etcétera, pero son diferentes
fuentes que sí están verificadas, que sí pasan por digamos, por un control de autoridades, quizás algunas menos que otras, pero mientras podamos diversificar las fuentes que citamos, estamos dando cuenta de las diferentes voces que documentan y registran contenidos sobre esa temática. No sé si hay otra pregunta ahí. No, por ahora no. Natalia Perfecto. dice que muchas gracias, que se entendió súper claro. Gracias, Nati. Bien, y después los otros tres pilares que vienen a acompañar, para mí el pilar más importante es el segundo, el punto de vista neutral, es el que más debate genera y enriquece el debate también, porque es algo que no solamente pasa en Wikipedia, cuando construimos información en diferentes espacios también nos planteamos esta cuestión de la neutralidad. Es que Wikipedia es de contenido libre, que es lo que le planteamos al principio. El contenido libre tiene este sentido, es decir, bajo licencias libres, que pueda ser editado por cualquier persona, que pueda ser compartido, transformado. Yo me puedo imprimir toda Wikipedia en español hoy y hacer un libro. Tengo que remitir a la autoría de todos esos artículos, que son millones de usuarios, pero lo puedo hacer porque está bajo licencias libres. Wikipedia sigue normas de etiqueta, esto quiere decir que obvio que hay mucho debate en Wikipedia, mucho consenso, mucha disputa, pero siempre lo hacemos con respeto y entendiendo que somos parte de una comunidad. De hecho, se pueden bloquear usuarios si faltan el respeto, si acosan a otros usuarios, etc. ¿Qué pasa? Y pasó. Y por último, Wikipedia no tiene normas firmes, que viene a ser que esto, Wikipedia está en constante movimiento, Wikipedia es, quiere decir rápido en hawaiano, wiki, entonces entendemos que es una enciclopedia libre y que no es una enciclopedia que imprimimos la enciclopedia del 2019 y queda estática. No, es una enciclopedia que constantemente va generando información y por ende muchas veces necesita como repensar sus normas, sus reglas, etc. Por ejemplo, Wikipedia hace 6 años solo se editaba en código, ¿sí? El código wiki, que es muy parecido al código HTML, no es el código HTML, pero es parecido, y no se editaba con el editor que existe ahora como opción, que es el editor visual, que es parecido a un Word, ¿sí? Bueno, va cambiando la forma en la que Wikipedia se piensa de cara a ser un producto también a nivel social y construido por una comunidad muy amplia, muy diversa. Entonces siempre van a escucharnos hablar de que Wikipedia es súper dinámica, decimos que es un organismo vivo por esto, y en este sentido nunca puede cerrar sus normas en estas 5, de hecho son las únicas 5 que existen y constantemente están en debate, porque está al calor de los cambios sociales también. Entonces, eso también es muy potente en Wikipedia, como enciclopedia libre. Bien, y ahora le paso a Flor la palabra y quedo atenta al chat. Genial, Lu, muchas gracias. Bueno, un poco ya lo venía retomando Luli, pero nos parece que este es un punto clave para pensar, sobre todo a la hora de llevar Wikipedia como herramienta pedagógica y empezarnos a hacer preguntas sobre cómo podemos usar Wikipedia en las diferentes aulas, ya sea en las escuelas como a nivel universitario. Como decíamos antes, digamos, hay una base de la construcción del conocimiento como algo que siempre está en disputa, entendiendo la disputa no desde un lugar negativo, sino la disputa como un lugar central para poder avanzar y construir conocimiento, sobre todo si lo miramos desde el ámbito científico, ¿no? Sabemos, y sobre todo a través de este año en donde quedó tan en evidencia que el conocimiento científico va y viene, se construye, avanza, retrocede. Bueno, en Wikipedia pasa lo mismo, miramos la forma de construir conocimiento y de transmitir conocimiento desde esas disputas. Y quizás retomando la primera pregunta que había hecho Natalia, que me parece sumamente relevante con respecto a los diferentes idiomas, no solamente dentro de las diferentes Wikipedias podemos encontrar diferentes perspectivas, sino conviviendo dentro de una misma Wikipedia. Por ejemplo, Wikipedia en español tiene una gran disputa histórica, que es que en Wikipedia en español convivimos un montón de comunidades que hablamos el mismo idioma, quizás con diferentes variantes, pero que no estamos en el mismo lugar geográfico, y que sabemos que por la distribución del idioma español alrededor del mundo, en muchos casos hay perspectivas que se ven más desde la colonización y perspectivas que quizás se ven más desde el punto de vista latinoamericano. Entonces, un detalle respecto a Wikipedia en español y un buen punto de vista a donde empezar a analizar este espacio de disputas tiene que ver con cuál es la mirada sobre los contenidos. ¿Es una mirada europea? ¿Si es una mirada latinoamericana? ¿Si es una mirada del contexto local? ¿Si es una mirada externa? Etcétera. Otra gran disputa que nos parece relevante y que habla mucho también de cómo Wikipedia se va transformando, pero como la sociedad se transforma muchas veces de a poco y a través de estos debates, tiene que ver con la brecha de género y la relevancia enciclopédica. Como ustedes muy bien sabrán,
la visibilidad de las mujeres en diferentes ámbitos públicos y en diferentes ámbitos vinculados al trabajo y a la exposición. Es algo que hace un tiempo ya se viene visibilizando y también va cambiando en Wikipedia, pero hasta hace unos años quizás no era tan representativo, ni siquiera hacernos la pregunta de por qué, no sé, había tantas pocas mujeres en cargos de conducción, o había, quizás las mujeres eran más visibles en diferentes espacios y ámbitos de trabajo. Lo mismo sucede en Wikipedia. Hasta hace un par de años, la gran mayoría de biografías que había sobre mujeres, que siempre son o eran hasta ese momento menos del 15% de las biografías de Wikipedia en español, eran biografías sobre mujeres que eran mujeres públicas vinculadas a la actuación o vinculadas a ciertas mujeres como muy, muy, muy relevantes, como puede ser Marie Curie, que obviamente nadie duda de su trayectoria profesional. Sin embargo, un detalle también importante al respecto, hasta hace unos años la biografía de Marie Curie decía en el primer párrafo, el párrafo introductorio, que es lo central de la información en Wikipedia, que ella era la esposa de Pierre Curie, mucho antes de decir otras cosas que la convertían a ella en una mujer relevante. A partir de esas situaciones empezó dentro de Wikipedia y sobre todo dentro de las mujeres wikipedistas, a darse una gran disputa al respecto de cómo representamos el contenido sobre mujeres y cuántas mujeres son visibles o no dentro de Wikipedia. Les trajimos un pequeño ejemplo, sobre todo para hablar también de lo que tiene que ver con la relevancia enciclopédica. Acá tenemos dos artículos, al momento de su creación, obviamente si los buscan hoy, sobre todo el artículo de Noemí, van a ver que es diferente. Noemí Walzoe de Reca es una doctora en química de Argentina, y Ignacio Ruano también es argentino y es un futbolista que comenzó su trayectoria en fútbol en el Club Atlético Los Andes. Al momento de crear estas dos biografías, la biografía de Ignacio Ruano no fue puesta en duda al respecto de la relevancia que tiene él como persona para estar en Wikipedia, y la biografía de Noemí sí. Fíjense que tiene como dos etiquetas, que son las plantillas que nombraba Luli antes. Una es la de posible autopromoción o contenido publicitario, y otra es la de falta de referencias. Lo que sucedía, y que todavía lamentablemente sucede en algunos casos, es que al momento de crear biografías sobre mujeres, siempre era puesta en duda la relevancia que esa mujer tenía para figurar dentro de Wikipedia. Como veíamos en la presentación anterior, vemos que la idea de que Wikipedia es una enciclopedia es como el pilar, uno de los pilares principales, y en ese sentido, para poder estar o no en Wikipedia, se juega lo que se llama el criterio de la relevancia. Obviamente sabemos, así como el punto de vista neutral es una utopía, porque siempre tenemos posiciones al respecto del conocimiento, la idea de lo que es relevante o no para una comunidad también puede transformarse y siempre está en disputa. Entonces, en este sentido, la idea de que un futbolista del Club Atlético Los Andes, sin menospreciar obviamente la carrera futbolística de Ignacio Ruano, es más relevante o es menos cuestionable que una mujer que se dedica a ser doctora en química, muestra claramente cómo las mujeres están o estaban subrepresentadas dentro de Wikipedia. A medida que empezó a hacerse el trabajo de visibilizar esta situación, las biografías de mujeres, por un lado, aumentaron en su cantidad y también fueron transformándose al respecto de qué información se veía sobre las mujeres. Por ejemplo, en muchas biografías, como decíamos antes, estaban también, no sé, las medidas físicas de busto y de cintura de las mujeres, o si eran altas, o si eran bajas, o si eran rubias. ¿Sí? Toda esa información se fue curando y se fue trabajando desde una perspectiva de género para que la información que figura dentro de Wikipedia sobre mujeres sea la información profesional que las convierte en personas relevantes. Esto tiene además como un doble juego que tiene que ver con lo que Luli decía antes de la fuente. Fíjense que en la plantilla que se le pone a Noemí también habla de las referencias, y este sí es un dato relevante porque muchas veces sobre la trayectoria de mujeres existen menos referencias, por ejemplo, menos notas periodísticas, menos libros que hablan sobre mujeres, menos papers académicos que hablan sobre la historia de las mujeres. Entonces, en ese sentido, también a veces construir información sobre mujeres en Wikipedia puede ser más complejo que construir información sobre hombres por la existencia de las fuentes. Si pasamos a la siguiente, Lu, como decíamos antes, lo que le va a dar sustento dentro de Wikipedia es, y lo que se considera relevante enciclopédicamente, tiene que ver con la existencia de fuentes. Y en este sentido, todo el contenido que nosotros veamos va a tener que ser referenciado, y en caso de que no esté referenciado, podemos incluso desconfiar de ese contenido. La propuesta siempre es tener una lectura crítica sobre lo que vemos en Wikipedia, no creer ciegamente en Wikipedia, como en nada en Internet, sino poder hacer el ejercicio de chequeo de fuentes, de revisar el contenido, de chequear en otros espacios, de ir hacia las referencias.
como decíamos antes, al ser Wikipedia una enciclopedia, es un espacio terciario de información. Entonces siempre vamos a necesitar que haya fuentes primarias y fuentes secundarias validando ese contenido, y como decía Luli hace un ratito, lo que no podemos usar son redes sociales o blogs. Este es un ejemplo de una disputa, pero que nos parece interesante para poder hablar también de, por un lado, todo lo que falta a nivel de poder sumarnos a editar contenido en Wikipedia, pero también todos los lugares desde los cuales podemos entrarle a Wikipedia como un espacio para pensar cómo llevar esta herramienta al aula. No solamente tiene que ser a través de la edición, sino muchas veces a través de hacernos preguntas de cómo accedemos al contenido en Internet. Nosotras desde Wikimedia Argentina, si querés, Luya, pasate a la siguiente, trabajamos hace un par de años, como decía Luli, en el proyecto Wikipedia en la universidad, y la idea ahora es por ahí navegar un poco la web que tenemos específicamente para este espacio, para contarles cómo trabajamos y cuál es el trabajo que hacemos en universidades. Para nosotras el trabajo con universidades es fundamental porque es un espacio donde nos encontramos con especialistas de la información. Digamos, sabemos que las personas que se forman en un ámbito universitario son personas que acceden a fuentes, que son conocedores y conocedoras del contenido con el que trabajan. Entonces, sumar editores y editoras de nivel universitario dentro de Wikipedia y desde nuestras propuestas, para nosotras es un plus fundamental a la hora de saber que el contenido que se construye es fiable y es chequeable. Nuestro proyecto Wikipedia en la universidad, que ahí les comparte Luli también el link por el chat para que lo puedan chequear, es un proyecto que llevamos adelante hace más de 5 años, y estamos trabajando obviamente en universidades de todo el país. Cuando se podía viajar, tratábamos de viajar y estar presencialmente en los talleres. Este año, bueno, que lo hicimos todo virtual, también seguimos trabajando con el proyecto. El proyecto consta siempre de 3 etapas. La primera siempre es un contacto con los profesores y las profesoras, ya sea dentro de una cátedra o dentro de un equipo de investigación. Para nosotras siempre el contacto con los y las docentes es fundamental porque son ellos y ellas quienes ordenan la forma en la que se construye el contenido dentro de sus cátedras y quienes conocen los temas que van a trabajar. Entonces, en general, lo primero que hacemos es trabajar con el equipo de investigación o con la cátedra para que nos cuenten un poco a qué se dedican, qué investigan, qué temas abordan durante su cuatrimestre, por ejemplo, y pensamos en conjunto qué temas de esos pueden ser mejorados en Wikipedia. Siempre la propuesta no es generar más trabajo extra dentro de lo que es el ámbito universitario, que ya sabemos que es mucho, sino que se utilice Wikipedia como una herramienta para poder trabajar el contenido dentro de lo que va a ser el trabajo de la cátedra. En algunos casos, por ejemplo, las cátedras utilizaron el ejercicio en Wikipedia para evaluar, ¿sí? Para realizar, no sé, que cada estudiante tenga que hacer un artículo nuevo o tenga que mejorar profundamente un artículo, como forma de evaluar los conocimientos acreditados dentro de esa cátedra. Nosotras siempre abrimos la propuesta que sea lo que la cátedra necesite, desee o prefiera, y en ese sentido el proyecto tiene como etapas muy estructuradas, pero que siempre pueden adaptarse y son flexibles a la hora de trabajar con cada grupo. Una vez que nos definimos en qué vamos a hacer, la pelota la pasamos un poco a la cátedra y al equipo de investigación, porque la idea es como indagar acerca del contenido a sumar. En este caso, hacer una lectura crítica de los artículos, qué está bien en el artículo, qué está mal, qué falta, qué trabajo se necesita, y en función de eso ver cómo se puede mejorar y qué búsqueda de fuentes de información vamos a hacer para poder mejorar ese contenido. Y hacia el final de los encuentros hacemos lo que se llama el taller de edición. Muchas veces, sobre todo en lo virtual, quizás los encuentros no son uno solo, como podía ser en lo presencial, en donde íbamos hacia el final del taller de edición, sino que es más acompañado, porque obviamente el trabajo, siendo la distancia física, requiere que estemos como un poco más presentes, pero siempre el objetivo final es que se mejoren los contenidos seleccionados de Wikipedia y se mejore la calidad de los artículos por los que trabajaron durante ese tiempo. En general, los proyectos, nosotras proponíamos que no duren mucho más de un mes, desde el inicio hasta el final, más que nada porque eso hace que quizás con un poco más de tiempo se pierda por ahí el interés o la dinámica, y en general siempre ese tiempo es un tiempo que funciona bastante. En esta web podemos ver en todos los espacios en donde estuvimos y cuánto trabajamos hasta ahora. Ya estuvimos desde que inició el proyecto hasta ahora en 44 universidades, las pueden ir viendo marcadas en el mapa
las provincias en que esas universidades están. Por ejemplo, dentro de Río Negro trabajamos del 2016, 17 y 18, sobre todo con la Universidad Nacional de Río Negro y además en un proyecto de extensión que incluyó algunos museos también. Si ustedes entran, por ejemplo, al de la Universidad Nacional de Río Negro, van a ver ahí qué contenido editamos, cuántos artículos se mejoraron, cuántas personas participaron. Este ejemplo que mostraba, el que decía Luli antes, que también trabajamos con Wikiespecies, trabajamos con el profesor Fernando Archubi, que trabaja en la materia de paleontología, y mejoraron muchísimo contenido vinculado a ese tema. Piensen también que hay mucho contenido vinculado a temas especializados, como puede ser paleontología, que quizás no hay wikipedistas que estén tan metidos en esa temática, entonces puede ser que los contenidos que encontremos sean muy generales, lo cual nos da un gran espacio para poder meternos a mejorar el contenido y en algunos casos incluso a que nuestras investigaciones sean las fuentes de ese contenido, digamos. Hay como todo un trabajo también muy interesante de extensión en donde convertimos todo el conocimiento que se produce en la universidad en conocimiento que después puede servir y que llega a muchas personas. Piensen que Wikipedia tiene 31 millones de consultas diarias, entonces el contenido que nosotros mejoramos puede ser visto por muchas personas y de esa forma mejorar ese contenido. Bueno, dentro de la página pueden ir viendo lo que hicimos en cada año, está actualizada hasta el año pasado, este año tenemos todavía que trabajar en las actualizaciones, pero hemos trabajado con universidades públicas, universidades privadas, con profesorados, y con temas súper, súper, súper diversos de todo lo que se puedan imaginar. El proyecto en ese sentido es maleable, entonces puede adaptarse muy bien a cualquiera de los ámbitos de interés y de estudio que ustedes trabajen. Si seguimos así un poco más abajo, tenemos algunas experiencias de profes que han participado con nosotros y con nosotras. Bueno, en este caso también hemos trabajado, en algunos casos, escribiendo algunas ponencias que tienen que ver más con cuáles fueron las experiencias positivas que tienen estos trabajos dentro de los aprendizajes universitarios, sobre todo cómo, digamos, cómo sumar las tecnologías dentro del aprendizaje universitario y qué plus puede tener trabajar con Wikipedia, por ejemplo, a la hora de examinar, digamos, en vez de hacer, no sé, un trabajo práctico final o de escribir una ponencia, bueno, cómo podemos construir eso en un espacio dentro de Wikipedia y qué valor o cómo es evaluado por los estudiantes ese proceso de trabajo. En ese sentido es interesante que puedan también meterse por ahí. Y después tenemos un montón de experiencias. Nos parece que los relatos en primera persona son lo que más suman, porque obviamente no somos nosotras contando la experiencia, sino son profesores y profesoras contando desde diferentes materias e instituciones lo que eso fue beneficioso, cómo se trabajó, desde qué lugar, cuáles fueron los resultados. Así que tenemos experiencias súper diversas, desde, no sé, por ejemplo, con Ágata trabajamos en Historia de la Arquitectura 2 en varias oportunidades, mejorando contenido vinculado a la arquitectura de Buenos Aires. Después dentro de la Universidad de Flores, con Agustina, trabajamos mejorando contenido vinculado a, sobre todo, derecho internacional, y en un trabajo muy coordinado con universidades de México y de Colombia, porque ellas trabajan en grupo. Hemos trabajado también, por ejemplo, con la institución Argra, que ahí la ven a Erika, que son fotógrafos y fotógrafas, y trabajamos con ellos también mejorando contenido sobre biografías de fotógrafos en diferentes instituciones. En la Universidad Maimónides también trabajamos, incluso animándonos a introducir Wikidata, que explicaba Luis el proyecto que veíamos hacia el inicio, que no es un proyecto con el que trabajamos siempre, pero si los docentes están interesados, también vemos cómo podemos meterlo. Entonces, en ese sentido, la experiencia es súper diversa y poderosa, digamos, para poder tomarla desde el punto de vista que ustedes necesiten. Y sobre todo esto, como para cambiar un poco la forma de trabajo y generar incentivos, y después también ver que todo lo que se produce y lo que se conoce dentro del ámbito universitario puede tener un valor si lo traducimos dentro de una enciclopedia consultada por cualquier persona. Entonces, en ese sentido, el ejercicio de leer los testimonios es súper interesante para conocer un poco más la experiencia. No sé si hay dudas, consultas. Ahí estás muteada, Lu. Ahí está. Gracias. Natalia comparte que es muy buena la propuesta para ampliar y profundizar el conocimiento compartido, sobre todo en los espacios académicos, para incentivar y desarrollar el intelecto.
Y sí, y aparte también se da como una dinámica diferente para quienes estamos acostumbrados y acostumbradas a dar clases en espacios universitarios, quizás romper la lógica em, más expositiva de las clases cuesta, por más que nos repropongamos y planifiquemos muchas dinámicas, y ya per se involucrar Wikipedia viene a romper un montón desde la perspectiva pedagógica hasta cómo se plantea la dinámica para construir información en el formato de taller, que hoy 11 de noviembre, después de haber pasado pandemia por medio, o por lo menos el ciclo anual por medio, podemos decir que lo pudimos sostener tanto de forma presencial, que son las experiencias más lindas que tenemos, pero también de forma virtual, es decir, pudimos sostenerlo, pudimos llevarlo a cabo y se pudo generar esa instancia donde se pone al estudiante y al docente, incluso a los y las les investigadores, en otro rol cuando nos ponemos a pensar cómo sumar esta información a Wikipedia y cómo se genera todo ese proceso. Y aparte algo que también dijo Flor y que para mí es re importante y que se ve en los testimonios de las personas que siguen participando y siguen acompañándonos y de quienes han hecho actividades con nosotras en espacios universitarios, es que en general en Wikipedia hay mucha información, pero cuando vamos a temáticas muy específicas, por ejemplo, el caso de derecho procesal penal o el caso de paleontología, hay temas que no están muy especificados en Wikipedia, no hay información súper clara, no está actualizada, porque es difícil escribir sobre temáticas que no son digamos, no están tan accesibles como si un contexto actual de un conflicto político, por ejemplo, que es difícil de escribir, pero requiere otro proceso. Cuando nos vamos a teorías, nos vamos a trabajar más en conceptos, a terminología, cuando nos aliamos con universidades, con cátedras, con especialistas en la temática, el resultado siempre es inmenso a nivel calidad del artículo, y eso es súper interesante porque después eso es un material que queda a disposición de la humanidad para ser consultado, para ser ampliado, actualizado, etc. Por eso cobra mucho más sentido el trabajo que se puede hacer desde esta perspectiva con aliados en espacios universitarios. Sí, genial. Ahí ¿Querés veo la responder? pregunta. Sí. Sí, de Natalia. Nosotras abrimos siempre todos los años la propuesta a las universidades que quieran. Incluso muchas veces no ingresamos desde la institucionalidad más máxima, sino desde un contacto con una docente o un docente de una cátedra que nos escribe y nos propone hacer la experiencia. Nosotras siempre apuntamos a que sean los docentes y las docentes que quieran sumar ese contenido a su trabajo, porque sabemos a veces si viene de la institucionalidad más macro o como algo por ahí impuesto, nos parece que quizás no es tan rica la experiencia. Entonces, en ese sentido, el camino es como súper diverso. A veces nos contactan las instituciones porque ya conversaron con sus docentes de que lo quieren hacer, otras veces nos contacta un docente de una cátedra de una universidad y quizás no se entera por ahí el rector o la rectora de la primera experiencia, y para nosotras el camino siempre es igual. Lo que nos interesa sí es que haya voluntad y ganas de trabajar, y en ese sentido nos súper acomodamos. Incluso también nos acomodamos a experiencias diversas al respecto de la conectividad. Sabemos que no todas las universidades quizás tienen acceso a Internet en las aulas, entonces siempre eso se puede adaptar. Las necesidades técnicas son mínimas, y muchas veces los talleres de edición los hicimos dando Internet desde celulares, así que en ese sentido es súper adaptable al camino por el que se quiera comenzar. Siempre, o lo que hacemos en general, le hicimos hasta este año, supongo obviamente el año que viene lo seguiremos, es abrir la convocatoria en febrero en general para que se inscriban las universidades que lo deseen, y la dejamos abierta durante todo el año como un proceso de ir sumando experiencias. Así que en ese sentido no hacemos una selección. Sí, a veces cuando viajábamos presencialmente, obviamente no teníamos la disponibilidad de viajar a todos y cada uno de los lugares donde nos invitaban, entonces hacíamos como un trabajo a veces presencial y a veces virtual, pero más que nada por las cuestiones logísticas y de costo, pero todas las universidades que se contactaban llevábamos adelante la propuesta, para no dejar a nadie afuera. Y algo también que quería sumar con respecto a lo que decía Luli, es que siempre es una muy buena experiencia la idea de trabajar colaborativamente con los estudiantes en la clase, y la idea de empezar a también cambiar la forma de escribir. Hay como un trabajo súper interesante en esto de pasar del trabajo académico al trabajo wikipedista y al formato wiki, que siempre es una muy buena experiencia para pensar como el contenido y la escritura universitaria, que nos parece súper relevante a la hora de llevar estas propuestas al aula.
ahí Luli les deja en el chat nuestros contactos y siempre por las redes hacemos la convocatoria abierta. Y también está la web si quieren después comentarle a alguien o presentar la propuesta a nivel institucional. En ese sentido también siempre si nos adaptamos, si es necesario hacer una propuesta institucional, la hacemos. Con algunas universidades hemos firmado convenios también. Digamos, siempre es súper acomodable a lo que la universidad o la institución requiera o lo que el docente o la docente nos proponga. Sí, No sé, alguna totalmente. pregunta, comentario. En caso que nos quieran contactar, nos pueden contactar a través de esos correos. Em, Bien, perfecto. Bueno, Natalia, podés llevarle a tu docente la propuesta, pero creo que puede sumar bastante. Este año ya cerramos, obviamente, las actividades. Estamos acá en noviembre cerrando con la Universidad Nacional de La Plata en la maestría de Derechos Humanos y Narrativas. Es la última universidad que creo que ya nos queda. Pero obviamente siempre quedamos atentas y siempre es un proceso porque lo ponemos muy a pensarlo de forma participativa entre nosotras y la cátedra que se suma o la docente que se suma. Entonces siempre es un primer contacto y luego vamos como pensándolo y elaborándolo en conjunto. Así que está bueno si existe el deseo o las ganas o la propuesta, que a medida que lo vayan teniendo en mente, nos vayan contactando y nos vamos coordinando. No sé si hay alguna, gracias Andrea, no sé si hay alguna otra consulta o comentario. Si no, por nuestra parte, nosotras cerramos y le agradecemos un montón a la Universidad Nacional de Guillermo Brown que nos invitó, a todo el equipo de la Secretaría de Extensión y Bienestar. Nuevamente le agradecemos a Ignacio Jautuschenko, que también nos estuvo convocando a esta propuesta, y a Elsa Aubert de vuelta, porque sin ella no hubiésemos podido coordinar todo este proceso. Javier, lo que podemos hacer es compartir la presentación con Elsa para que después ella les pueda mandar un mail con, bueno, obviamente a las personas que tienen el contacto de la inscripción, y la charla se está grabando, entiendo que también se la vamos a mandar a nuestros colegas en la universidad para que definan cómo la comparten, ¿sí? Pero van a estar todos los materiales. Bueno, les agradecemos mucho también por estar, por tomarse el tiempo y ya saben, pueden contactarnos por esos medios y estar atentos desde las redes, siempre circula información, ya sea de este proyecto como de otras capacitaciones, cursos. Siempre trabajamos mucho también en la formación docente en nuestro curso virtual Wikipuentes, que se hace 2 veces por año, así que cualquier cosa en la que estén interesados o interesadas, por ahí por las redes pueden acercarse a toda la información. Buenísimo. Muchas gracias. Les dejamos un saludo y que tengan un buen cierre de miércoles. Es miércoles, sí, sí. Chao, gracias. Adiós, muchas gracias.